Bien, vamos a saludar ya con nuestro tercer invitado, el ingeniero Javier Hervas, ex candidato a la presidencia del Ecuador. Con él vamos a hablar sobre los consensos de Cusín y los Pandora Papers, la posición del bloque de la izquierda democrática frente a este escándalo de los Pandora Papers. Ingeniero Hervas, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por aceptar este diálogo en Ecuador en directo a los tiempos. Bienvenido. Muy buenos días, estimada Carla, estimado Jaime, un gusto, un gran abrazo a toda la audiencia. Mi compañera Carla Aro empieza este diálogo. Bueno, ¿cómo está, estimado Javier? Coméntenos un poco, vamos directo al grano. ¿Qué pasa con los Pandora Papers y por qué la decisión del bloque de izquierda democrática pues de no ni siquiera apoyar el tema de juicio político en contra del presidente de la República, cuando vemos que ha habido una investigación de pronto un poco más profunda a nivel de los periodistas internacionales? Sabemos que aún en la actualidad como que no vemos argumentos un poco en firmes como para llamar a un juicio político, pero hay un abanico abierto. ¿Por qué esa posición de pronto de la izquierda democrática de mantenerse un poco al margen de esto? Carla, mira, nuestro país y todos los ecuatorianos nos merecemos recuperar institucionalidad porque mucho le hemos perdido estos últimos 14 años. Nosotros no estamos de ninguna manera ni protegiendo al presidente, yo menos aún todavía no me une con el actual presidente ninguna línea ideológica, ninguna visión política. Sin embargo, lo que me une es el anhelo como ecuatoriano que a este gobierno le vaya bien. Yo lo digo muchas veces en las entrevistas, si le va mal a un gobierno, es mayor sufrimiento para sus ciudadanos. De tal manera que queremos que le vaya bien. Ahora, en el tema de Pandora Papers, lo que no es aceptable, mencionándote en esto de recuperar institucionalidad, es que una vez más se pretenda manosear de la parte política la institucionalidad. En el tema de los Pandora Papers es el judicial el que tiene que investigar, pero no es la Asamblea Nacional, en este caso, el Poder Legislativo, que está llamado a crear leyes, a legislar, está llamado a fiscalizar, pero que no se convierta en un tema de oposición política el buscar desestabilizar. Nosotros tenemos que siempre defender la democracia, los ciudadanos nos podemos equivocar al momento de elegir a las autoridades y así también tenemos el derecho a rectificar en las siguientes elecciones, pero no de manera política cambiar un gobernante. Eso, como vuelvo y repito, la justicia que investigue, que el Poder Judicial recupere institucionalidad, pero no por el mañoseo de algunos actores políticos que tienen una agenda que evidentemente no es una agenda de país, sino son agendas particulares, personales. Parte de recuperar la institucionalidad del país es también la transparencia, mi querido Javier. Entonces, no estamos viendo tampoco una transparencia en torno a este caso del parte del presidente de la República. Y decíamos, entrevistábamos a un al asambleísta Luis Almeida y le decíamos, bueno, y si él burló la ley y si él mintió o si hizo una declaración patrimonial que no era la adecuada, ¿qué pasa? Entonces ya gané. Así haya mentido, así haya falseado a la verdad y no importa, no pasa nada porque ya gané democráticamente. ¿Eso es justo también? Pero totalmente de acuerdo contigo, Carla, con la transparencia. El punto es que, por eso mencionaba yo que el Poder Judicial sea el que investigue. Es decir, los asambleístas representan un poder político, pero que sea la institucionalidad, la fiscalía y los entes, digamos, del Poder Judicial de nuestro país, que investiguen y que emitan un criterio, pero no con un sesgo político, sino con una real actuación en derecho. Entonces, evidentemente los ecuatorianos nos merecemos transparencia, y mira, yo sí como ciudadano, sí haría un llamado al presidente de la República que asista a la Asamblea y que dé su verdad, porque también es vergonzoso cuando el presidente dice, bueno, yo voy a asistir y diré, y luego se niega a asistir. Entonces eso los ecuatorianos merecemos, de parte de todas las autoridades, que nos muestren, que no solamente digan, sino que hagan lo que están diciendo. Si ofreció ir a la Asamblea, pues que vaya y que diga su testimonio. Pero en el tema de la investigación y de la sanción tiene que venir del Poder Judicial y no del Poder Legislativo. Decir que si de parte de la función judicial se prueba efectivamente que hay responsabilidad por parte del presidente de la República, ahí sí ustedes están dispuestos a apoyar una destitución en firme del presidente.
Mira, de apoyar la institucionalidad, por supuesto. Si es que la sanción es esa, pues el presidente tiene que ser responsable de esas acciones. Yo lo que te digo es que no emitamos un criterio previo, menos aún personas que no estamos en el Poder Judicial. Nosotros no somos jueces. Nosotros lo que somos ciudadanos preocupados por nuestro país y buscando que nuestro país recupere institucionalidad y que los ciudadanos ecuatorianos recuperemos confianza en las instituciones del Estado y en las autoridades que nos gobiernan. Jorge, ingeniero, ¿cómo le va? A ver, pero veamos, usted habla de la justicia, que es la que tiene que encargarse de investigar este caso, pero veamos qué está haciendo la justicia. Si no presenta una denuncia el doctor Yacu Pérez, tal vez no pasa nada. Cuando la Fiscalía tenía que haber actuado de oficio, en Chile ocurrió eso. La Fiscalía de Chile actuó de oficio contra el escándalo que está involucrado también el presidente Sebastián Piñera, que a propósito, justamente la madrugada de ayer se aprobó el juicio político para el presidente Piñera. Mira, Jaime, yo puedo entender la frustración que podamos sentir los ciudadanos en la medida en la cual los procesos no vayan avanzando. Pero vuelvo y repito, aquí es el Poder Judicial el que tiene que investigar y el que tiene que, en últimas, en función de su conclusión, sancionar, pero no que vayamos, porque mira, solamente recapitulemos los ecuatorianos cómo nos ha ido cuando hemos tenido políticos rompiendo institucionalidad. Y esto va de muchos años atrás. Mira, yo de niño, de joven, niño, si tú quieres, yo mismo salí a marchar en contra de un presidente que teníamos en ese entonces, que era Abdalá Bucaram. Pero mira, viendo en retrospectiva, yo creo que no nos fue tan bien a los ecuatorianos cuando políticos deciden autodenominarse psicólogos y emitir un juicio y decir que estaba loco. Y mira lo que nos ha venido pasando como país de ahí en adelante. Entonces, a lo que voy es que lo que yo le dije hace un momento a Carla, los ciudadanos podemos tener el derecho de equivocarnos en las elecciones y así también debemos tener el derecho de rectificar. Permitir que los políticos mañoseen las instituciones a su antojo, porque si no están en la agenda los unos con los otros, entonces cambiar un gobernante. No tiene que ser un tema político, tiene que ser un tema judicial. Ingeniero Hervas, comparto en cierta parte su criterio, pero hay cosas que han pasado en este país y que el propio presidente de la República hace, no sé, creo que fue en campaña, o no, o ya cuando era presidente, que decía que cómo es posible que hayan empresarios que tengan sus dineros en paraísos fiscales. Él se estaba dando un tiro en el pie cuando justamente él ha tenido recursos y empresas en paraísos fiscales. Le pregunto yo a usted, él cuando se va a Estados Unidos, a la ONU, cuando se va a Europa, da un discurso, dice que quiere más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, como que ese discurso es como contradictorio a todo lo que él hace, porque si él quiere más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, ¿por qué él no trae sus recursos acá al país en vez de tener sus recursos afuera? Y cuando la ley le prohíbe, porque hay una prohibición de una consulta popular que se aprobó en el 2017, donde se prohíbe que los candidatos a presidentes tengan recursos en paraísos fiscales. Claro, y mira, eso que responde el presidente, por eso que él cumpla lo que ofreció, ir a la asamblea, y que evidentemente como gobernante se debe a los ciudadanos, y que no se niegue a ir. Entonces yo por eso decía hace un momento, uno se siente frustrado, evidentemente y más aún siendo que él lo dijo, que va a ir y luego no va. Pero también, mira, aquí va a ser un pedido al presidente de la República que modere su discurso. Porque mira, cuando va, es más, estamos hace falta diálogo en el país. Y eso entiendo va a ser uno de los temas que vamos a hablar sobre los consensos de COSIN. Pero hace falta diálogo. Estamos en situación de tensión. En menos de 6 meses, mira cómo se ha deteriorado la confianza de los ciudadanos en un nuevo gobierno. Pero cuando tú tienes un gobernante que va a España y te dice el proceso de conquista, de colonización que vivimos los países de Latinoamérica y que te dice que no le puedes decir nada a España porque es como reclamarle a tu mamá que te dio un coscacho, y cuando escuchas que Lorenza podría estar mejor viviendo con $20 al mes que no tener nada, oye, por favor que modere su discurso.
hay que recuperar confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los gobernantes. Entonces, sí, hacer un llamado de que reflexione bien las cosas que está diciendo, porque los ecuatorianos nos merecemos respeto. Por supuesto, el presidente de la República creo que tiene malos asesores, porque a veces te llama al diálogo y después de unos días o después de unas horas te está diciendo que eres mafioso, que eres parte de un triunvirato de la conspiración. De esa manera lo acusó al propio líder social cristiano Jaime Nebot, que fue uno de los que apoyó para que él sea presidente de la República, al propio Isa. Lo llama a un diálogo y después le dice que es un mafioso, que las cosas las quiere resolver a patada y puñete. Y hay que ser consistente. Si tú llamas al diálogo, no puedes estar volviendo personales temas que son nacionales. Un gobernante tiene que, sin duda, preocuparse por el país y no por una agenda personal. Cuando tú me dices tiene malos asesores, yo creo que ningún asesor podría escribir las cosas que yo he escuchado en algunas declaraciones. Tal vez el tema no es que tenga malos asesores, ojalá que más bien escuche a cualquiera que sean los asesores que tenga. Yo creo que de esos asesores, la mayoría de los asesores, si es que los tiene, son personas odiadoras, que no buscan un diálogo con los otros bloques. Tú tienes que buscar diálogos. Si tienes que hablar con UNES, conversa con UNES. Mire lo que yo escuché justamente ayer al jefe de la bancada de Creo decir de que van a poner una denuncia en contra de 6 asambleístas de Pachacuti porque se han reunido con los asambleístas de UNES. ¿Cómo es eso? Si el presidente llama a todos a dialogar, ¿qué de malo tiene que un bloque se reúna con otro bloque? Y mira, ya los ecuatorianos hemos tenido 14 años, porque eso es lo que ha durado un periodo en el cual, a través de quien nos gobernaba, nos dividía a los ecuatorianos. No queremos que este gobierno, y que por eso te decía hace un momento que el presidente modere su discurso, porque hemos tenido 14 años de gobernantes que nos han dividido, que no haga él la misma línea, que no repita los errores de otros, que podamos tener ya un cauce de sensatez para poder ver una luz en la cual podemos encaminarnos. Son graves los problemas que estamos atravesando, son problemas de inseguridad. Les escuchaba a ustedes hace un momento que hablaban que hoy en día los niños van a la escuela para que les tengan que enseñar cómo cuidarse en caso de robo. Hay una descomposición social muy grave, es una inseguridad terrible, un desempleo alarmante. O sea, los problemas son y muchísimos, porque también tenemos una crisis de salud, que no te hablo del tema de la pandemia con la vacunación, te hablo de que anda tú ahorita en cualquier necesidad de salud a ser atendido, ya sea por el Sistema General de Salud o por el sistema del IES. O sea, evidentemente hay problemas. Y los problemas no los vamos a resolver siguiendo en este conflicto y peor aún, siguiendo en los extremos. Los extremos está claro que no vamos a encontrar la solución a los problemas. Busquemos en las agendas nacionales y con un pensamiento de centro buscar la solución a las graves crisis que tenemos. Claro, yo creo que el presidente ya no tiene que estar mirando por el retrovisor hacia atrás, porque yo veo que parte del discurso del presidente Lasso es como escucharlo a Lenín Moreno. Él todo le culpaba a Correa. Y lo mismo sigue este gobierno, sigue culpando a los 14 años de Moreno y Correa. Entonces, si tú sabías que el país estaba en estas condiciones, ¿para qué fuiste candidato a la presidencia? ¿Para qué quisiste ser el presidente de la República si no tienes predisposición para resolver los problemas? Por supuesto, y mira, yo te puedo decir con franqueza, Jaime, yo doy este paso de no retorno en la política, dejando la comodidad que cada uno de nosotros tenemos en lo que estamos acostumbrados a hacer, por la incomodidad de la política, porque vaya que hay que cambiar mucho. La política ecuatoriana se ha vuelto demasiado tóxica. Tenemos que mejorar la política ecuatoriana, aumentar el nivel de debate, hablar de los problemas del país en lugar de las agendas personales. Pero te digo eso porque justamente lo que necesitamos es no estar atacando y tampoco defendiendo a ningún político. Y no seguir con ese discurso que ya lo vivimos, que no funcionó para nada bien en el gobierno anterior, que no le dejaron la mesa servida. En todos los temas referentes al mal accionar de lo público, nuevamente, la institucionalidad, que sea la fiscalía, que sea el poder judicial que investigue los temas de corrupción, el mal manejo de los fondos públicos, pero que no sea ese el argumento de que no hagas nada, con el argumento de que el anterior hizo mal, y que sigamos con ese discurso de criticar al otro, y mientras tanto sigue pasando el tiempo y los problemas no se resuelven.
Por supuesto, y el país tiene un montón de problemas que resolver, la crisis carcelaria. La gente sigue matándose dentro de las cárceles. Ahora ya cambiaron la manera de cómo asesinar a los presos. Ahora amanecen ahorcados, dicen que se ahorcan. Pero bueno, hay dudas allí. El problema del narcotráfico, la violencia que está en las calles del país. Todos los días vemos crímenes, padres de familia que van con sus hijos y son asesinados, tanto los padres como los hijos. Eso es lo más terrible, pero el gobierno se está desgastando en otras cosas, ingeniero Hervas. ¿Qué hacer para mejorar el tema de seguridad en el país? Bueno, lo que anhelamos los ciudadanos es tener un Estado que esté operando, un Estado que tenga política y que tenga una política transparente que nos deje a los ciudadanos entender cuáles son las líneas de acción, cuál es la hoja de ruta. Pero también los ciudadanos también podemos aportar, Jaime, en esta grave situación. Tampoco estemos a la expectativa de que si el Estado no hace nada, que las cosas sigan deteriorando. Mira, yo vengo del sector yo vengo del emprendimiento, yo no vengo de una familia de empresarios, yo no he heredado ni comprado ninguna actividad económica, pero este país maravilloso y bendecido que es el Ecuador me ha permitido cumplir mis sueños y es una de las razones por las cuales me involucro en la política, porque siento esa responsabilidad de devolver a este país que adoro lo que yo he podido recibir. ¿Y por qué te digo este mensaje? Porque en esta grave crisis, y si no tenemos un Estado que acompañe, y si no tenemos una política pública coherente que acompañe, que no bajemos los hombros tampoco. El sector privado tiene una responsabilidad muy relevante de buscar reactivar también la economía, que no se espere solamente de la parte pública. Los ciudadanos, que ante la grave situación de desempleo, que tomemos el protagonismo y nos vayamos a emprender. O sea, en otras palabras, entendemos las dificultades y que no es fácil porque no tenemos un entorno que favorezca, pese a que tenemos un país maravilloso. Pero lo que sí tenemos es mujeres y hombres que son realmente, los ecuatorianos somos gente creativa, somos gente de trabajo. Tenemos que en estas dificultades exigirnos en creatividad a enfrentar estos retos y no quedarnos en brazos cruzados en estar en la queja. Tenemos que ser protagonistas de ver cómo nuestro país toma una ruta positiva. Ingeniero Hervas, gracias por estar aquí en Ecuador en directo. Estamos conversando con el ex candidato presidencial Javier Hervas. Bien, vámonos a un tema súper importante y es el tema de los combustibles, que ha traído, digamos que una cola bastante larga y de pronto incluso le puede costar un precio político también al gobierno. Tenemos paralización, por ejemplo, en Guayaquil en ese momento del servicio de transporte público y sabemos pues que las paralizaciones anteriores de los movimientos indígenas han sido básicamente en primer plano por esto. ¿Qué opina usted sobre este congelamiento de los precios de los combustibles? Obviamente, elevando el costo del mismo. Bueno, inconsistente lo que se ha propuesto. Mira, nosotros, esto va desde antes, cuando estaba en la campaña, lo que decíamos, estamos viviendo una crisis económica que es obvia para todos los ecuatorianos. No la abroches más. Ya viene una reforma tributaria que está abrochando a la clase media. Evidentemente, sacando más recursos de los ciudadanos. El impuesto es eso. El impuesto es meterle la mano al bolsillo del ciudadano para sacarle ese recurso económico para que el Estado lo administre. También ojalá veamos cómo el Estado pueda administrar mejor. Pero regresando a la pregunta tuya de los combustibles, en una grave crisis económica, ¿te parece consistente que el Estado te apriete más? Ya está la reforma tributaria que la quieren pasar, pero que sigan aumentando el precio de los combustibles. Nosotros lo dijimos, que se genere una moratoria, que se congelen los precios de los combustibles, pero no con ese mañoseo y ese mensaje tan, digamos, que confuso, que te dice te congelo, pero el precio del diésel te lo traigo 8 meses para adelante. Es decir, teníamos un proceso en el cual mes a mes se iba quitando progresivamente el subsidio, pero entonces ahí sale la brillante idea de que vamos a congelar, pero más bien te traigo 8 meses para adelante el diésel y 2 meses para adelante la gasolina. ¿En dónde está la consistencia? Entonces, mira, estamos de acuerdo en términos generales, porque ya fue muy doloroso lo que vivimos los ecuatorianos para quitar el subsidio de los combustibles y lo que pasó en octubre de 2019. Entonces ya eso ya lo pasamos. Entonces no estamos diciendo que se regresen los subsidios, pero lo que sí congela, haz una moratoria, congela 1 año, buscando reactivación económica. Y cuando venga ya la reactivación económica, bueno, ahí sí comienza otra vez ese proceso progresivo de ir quitando los subsidios, pero no ahorquemos por todos los medios en este momento a los ciudadanos ecuatorianos.
En mi punto personal, yo concuerdo con usted y me parece muy válida pues esa apreciación suya, digamos que una estrategia y usted dice no estamos de acuerdo, pero entonces ¿qué pasa con el bloque de izquierda democrática que se muestra de acuerdo en todo, se muestra al margen? Porque en las manifestaciones pasadas que hubieron, manifestaron que ellos no iban a apoyar ninguno de estos movimientos indígenas que estén de acuerdo con causar una desestabilización del país o la salida del presidente de la República, tomando en consideración lo que usted mismo acaba de decir, que ve que el presidente no está tomando las mejores decisiones. Carlos, yo te puedo hablar por Javier Hervas. Evidentemente, mira, yo me considero un convencido socialdemócrata. Y esto no te digo porque me involucro en la política hace un año. Esto es desde la niñez, en los valores con que mi madre y mi padre me formaron desde niño. Justicia, equidad, libertad. Luego yo vengo del emprendimiento, y en el emprendimiento, mira, es una organización muy pequeña. Mi primer emprendimiento donde tuve trabajadores era una pequeña panadería de barrio, donde el fin de semana yo era el panadero. Entonces yo me enteraba de todos los problemas y dramas de mis colaboradores, y eso te va afincando estos conceptos. Y luego finalmente hice estudios superiores en la Flaxo, en Ciencias Políticas, para que la academia un poco te pula los principios. Entonces, con ese contexto que te quiero decir, que hay una ideología. Y esa es la ideología que, por supuesto, nos une, o aspiro que nos una siempre a los que estamos en el partido, porque lamentablemente ya vimos en la asamblea que eso no pasó. Dos asambleístas, la una ya fue expulsada, pero vendiendo cargos públicos. ¿Qué ideología puede venir cuando estás con eventos de corrupción? Pero quienes conformamos parte de Izquierda Democrática, evidentemente lo hacemos con ese anhelo que la ideología y los principios y los valores de esa doctrina política se plasmen cuando tú eres autoridad. Y eso es lo que necesitamos en nuestro país, justamente. Y más que un eslogan, es un pensamiento real. Justicia social con libertad. Libertad para el emprendimiento, libertad para que el capital privado sea el principal motor de la economía, libertad para que los ciudadanos escojamos nuestros destinos, qué estudiamos, qué hacemos, pero una justicia social verdadera. Y te digo verdadera porque, mira, ahí a veces cuando nos quieren hablar de doctrina nos dice que esa autodenominada izquierda, que nos hablaba de justicia social con un mensaje de quitarle al rico para darle al pobre, eso no es justicia social. Justicia social es un Estado responsable, que con los recursos que capta, fruto de los impuestos que pagamos los ciudadanos, en el caso del Ecuador, de un recurso natural no renovable que es estratégico en nuestra economía, como es el petróleo, que lo administre bien y que busque equidad en la sociedad. Y esa es la verdadera justicia social. Entonces, hay mucho por hacer. Pero yo lo que te puedo es hablar como Javier Hervas, yo no te puedo responder por otras personas. De hecho, la Izquierda Democrática somos un partido democrático, en el cual cada uno de nosotros, todos los miembros, tiene todo el derecho de expresar sus pensamientos. Pero yo lo que te digo es en función de la doctrina y del pensamiento de Javier Hervas. Ingeniero Hervas, ya en la recta final de este diálogo, antes de entrar al tema de consensos de CUSIN, quiero hacer hincapié cuando usted dice justicia social, y la justicia social que intenta hacer este gobierno es, ya por ahí hablan de que van a subir $1 el sueldo básico a los ecuatorianos, cuando han subido de un solo plumazo de varios meses, el 90% del precio de los combustibles en el diésel, y que ahí tenemos un problema. Otra, acaban de recortar el presupuesto a las universidades de casi $270 millones. Entre este gobierno y el anterior, en 2 años creo que han recortado cerca de $400 millones a las universidades. Y este gobierno se comprometió a darle el libre ingreso a todos los jóvenes para que puedan entrar a las universidades. Y con este recorte, no sé qué libre ingreso puede darle este gobierno y qué mejoras en la educación podrá tener el país. Jaime, mira, yo siempre te voy a hablar con franqueza y nunca en demagogia. ¿Por qué te digo esto? Por el tema del sueldo. Mira, o sea, justicia social no es que simplemente aumentemos el sueldo. Veamos las circunstancias que estamos viviendo como país. Tenemos un desempleo, pero que es algo alarmante. En una condición como esa, ¿cómo poder subir sueldos en este momento? Pero por otro lado, tienes una normativa que está en la Constitución, que año a año tú tienes que seguir subiendo el sueldo básico hasta que llegues a equipararse con la canasta básica. Entonces, tienes que de alguna manera estar con una realidad que evidentemente no es la que queremos. O sea, la situación económica no es la que queremos, pero es la que tenemos. Y para eso primero tenemos que reactivar economía en este momento.
ir por una vía de aumentar sueldos es el discurso demagógico de decir, yo quisiera que se aumente sueldos, pero no tienes una economía que te lo permita. Y los ecuatorianos lo que no nos merecemos es seguir divididos, que venga alguien que te diga, te subo los sueldos para fracturar a la sociedad. Seamos consistentes con los problemas que estamos atravesando como sociedad. En este momento no puedes subir sueldos, pero tienes una norma constitucional que tienes que cumplir. Entonces, puedo entender ese argumento que me dices que hablan de subir el sueldo en $1. En el tema de los presupuestos, mira, lo que nos hace falta también en nuestro país mucho es gestión. Por supuesto que bajas presupuesto y en principio tienes menor capacidad de gestión, estoy de acuerdo contigo. Y un elemento tan fundamental como educación, no les puedes estar restando presupuesto. ¿Para qué nos están pidiendo más recursos a los ciudadanos? ¿Para qué nos quieren abrochar con más impuestos? Si más bien lo que estás siguiendo es en vía contraria cuando estás quitándole recursos a la educación. Pero también lo que necesitamos es muchísima gestión, porque tanto se habla de las leyes. Mira, las leyes siempre se pueden actualizar y mejorar, pero un código laboral no te va a reactivar economía. Eso te lo está diciendo un industrial, como también te lo dice un emprendedor. Un código laboral no te genera plazas de trabajo. Lo que te genera plazas de trabajo es una economía que comience a reactivarse, y por eso viene el permanente llamado al gobierno actual. Necesitamos una política pública que vaya encaminada y que la apueste al ciudadano a través de la micro y la pequeña empresa, que no la vemos. Y preocupa, mira, yo he revisado el presupuesto cuatrianual presentado por este gobierno. Para el año 2023 prevén un crecimiento de la economía medido en lo que es el Producto Interno Bruto, o sea, ellos prevén un crecimiento del Producto Interno Bruto del 1.6%, pero la población ecuatoriana crece a un ritmo del 1.7%. Evidentemente no hay una reactivación económica en esa previsión, en esa visión de gestión. Entonces hace falta algo, y ese algo es que obtengamos política pública que le empodere a la micro y a la pequeña empresa, porque aquí viene un razonamiento muy sencillo. Mira, cuando nos hablan de capital extranjero, cuando nos hablan de crecimiento de las grandes industrias, en buena hora, que venga, pero te lo puede decir un industrial. Esos procesos a un mediano plazo y hasta largo plazo también. El Ecuador no aguanta eso. Necesitamos medidas inmediatas. ¿Y qué sector de la economía tiene esa virtud de una práctica inmediata? Son dos. El uno es la microempresa, que tiene esa capacidad. Tú te pones tu negocio y estás al día siguiente ya vendiendo, ya estás potencialmente contratando más gente, ya estás generando una actividad económica de ingresos para tu familia. El otro sector es la construcción, que también hace falta. Somos un país que tiene un déficit habitacional. Entonces también, si no tienes los recursos en el presupuesto del Estado, ahí sí busca líneas a través de los multilaterales para tener un plan nacional de vivienda enfocado a los sectores que lo necesitan, los sectores más desprotegidos. Entonces, se puede hacer mucho. Estamos muy limitados por un país con un sobreendeudamiento que es real, o unas finanzas públicas. Llevamos un país desde el año 2008. Estamos en un déficit presupuestario. Es decir, cada año pedimos más plata, cada año nos endeudamos. Cuando mayor bonanza tuvo la economía ecuatoriana desde que somos república, que fue el gobierno anterior al anterior, nos endeudó prácticamente los 9 de los 10 años de gobierno. Entonces está claro que ese modelo no ha funcionado, pero necesitamos reactivar economía, y por eso es tan relevante la micro y la pequeña empresa en política pública, y también un sector de la construcción en términos de vivienda de interés social, de uso popular. Ingeniero Hervas, hablamos de reactivación, pero lamentablemente el gobierno recibió cerca de $1.000 millones del Fondo Monetario Internacional, que fue una donación prácticamente, y después nos querían hacer creer que era un crédito que nos habían dado, pero sin embargo había intención, o no sé si ese dinero fue a la Reserva Monetaria Internacional cuando el país necesita recursos frescos, ponerlos en el mercado para que tal vez con líneas de crédito a bajo interés para que la gente se reactive. Aquí los únicos que han ganado dinero durante toda esta pandemia han sido las cadenas farmacéuticas y los bancos, porque los bancos no han dejado de cobrarle a los ecuatorianos, aunque hemos estado al borde de la quiebra, igual nos siguen cobrando, nos sacan la sangre como el vampiro, aunque no tengamos sangre. Eso todavía sigue pasando, ingeniero. Bueno, pasemos a otro tema, el tema consensos de CUSIN. Me gustaría consultarle a usted cuál es la intención de la reunión de los consensos de CUSIN. Usted participó dentro de esa reunión, ahí estuvo el ex vicepresidente Otto Sonnenholzer, el ex campeón olímpico también Jefferson Pérez.
Claro, Jaime y Carla, y si me permiten, yo tengo que ahorita dar una charla, estoy en este momento en la Universidad Internacional, entonces, discúlpame que sea un poco más rápido en esta pregunta, pero mira, finalmente, ¿qué fue Consensos de COSIM? Era una invitación donde estuvieron más de 60, 65 mujeres y hombres, realmente hubo una muy buena paridad y eso alegra mucho ver que la mujer ecuatoriana está en esos espacios como debe ser. El 50+1% de la población se merece un protagonismo, y en lo político, y en lo económico, y en lo social. Y eso tenemos que todos los ecuatorianos tener esa conciencia. Pero ahí tenías de los más diversos pensamientos. Había personas que, si tú quieres denominar izquierda, derecha, había personas de un extremo izquierda, había personas de una extrema derecha, algunas tú las has mencionado, pero era muy rico a nivel de esa diversidad. A mí me encantó, yo te puedo decir, y te digo con total también frontalidad, estaré presente en todos los eventos que me inviten para conversar de cómo mejorar el país. Porque de alguna manera, te digo eso, se demonizó el tema, ¿no? Entonces, que nos querían... muchas veces estar en el centro izquierda es difícil, te digo, Jaime, porque te ataca a la derecha y te ataca a la izquierda. Y en estos extremos lo que más quieren es que seguir llevando un país polarizado. Quieren que no se haga diálogo, cuando el diálogo es lo más necesario. Lo que era 4 expositores, trajeron 4 expositores brillantes, el uno de Colombia, 2 de México, el otro de Chile, que en su experiencia, todos fueron ministros de Estado en diferentes carteras, pero se habló del tema que se habló era del manejo de los fondos públicos en la economía para buscar un desarrollo en lo social. Esa era básicamente la temática. Y lo que te puedo decir es que para mí fue una experiencia muy interesante, conocí muchas personas, una líder indígena, mujer ecuatoriana, Patricia Guanín, muy inteligente, me encantó conocerla y conversar con ella. Conocí personas que no tuve ninguna reunión, por si acaso, 1 a 1 con nadie, fue simplemente todos los que estábamos, éramos digamos, del auditorio. Los expositores eran los que hablaban, pero lo que tenemos era la posibilidad de preguntar. Y en las preguntas tú puedes darte cuenta que hay actores políticos que, habiendo sido gestión y gobierno, lamentablemente no hemos aprendido nada. Porque ellos piensan que si les das poder de nuevo, van a hacer más y de lo mismo. Entonces, y cosas que hemos visto que no han funcionado. Fue muy enriquecedor y los ecuatorianos debemos fomentar el diálogo. Porque lamentablemente existen todavía sectores y sectores políticos que no quieren que haya diálogo y que nuestro país siga polarizado. Ingeniero, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Vamos a seguir hablando más adelante de otros temas. Siempre a las órdenes, que Dios bendiga el Ecuador, felicidades, buen día. Gracias al ingeniero Javier Hervas. Así, ese fue el pensamiento del ingeniero Javier Hervas, pues quien ha manifestado cuál es su criterio en base a todas estas circunstancias que vive el país a través de las políticas de Estado que se están tomando con el presidente pues Guillermo Lasso, y también la posición de la Asamblea y un poco la posición de la izquierda democrática, pues que bueno, nos ha dejado muy claro pues no que izquierda democrática toma sus propias decisiones, hay diferencia de criterios dentro del partido, pues que hay que respetar, que habrá que analizar. Lo que sí es que, bueno, esperemos que las mejores decisiones que se tomen sean en torno al país, y bueno, de parte del bloque de Izquierda Democrática, pues también, pues no, que velen por la institucionalidad del país, pero que también velen por esa transparencia, por recuperar la transparencia y la confianza, no solamente en la función legislativa, sino también en el resto de las funciones del país, la ejecutiva, la judicial, y bueno, así es, mi querido Jaime.